Saludos a todos. Aquí estamos otra noche más grabando las cosas que nos gustan. Hoy vamos a arrancar un programa basado en algunas de las cosas que nos han preguntado y han habido algunas que son repetitivas, como cuáles son nuestras filosofías de entrenamiento o explicar, sin irnos a las profundidades y el detalle de las cosas específicas del entrenamiento, qué pensamos nosotros del entrenamiento de caballo, en qué nos basamos y cómo logramos las cosas que logramos. Entonces, Carlitos, bienvenido, buenas noches, otro programa más. Estamos fiebrudos, Sí, 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 programa sí, tras sí. programa. Sí. No, bueno, la dinámica yo creo que está funcionando muy bien. Es un espacio donde dos amigos conversamos, así que me siento muy cómodo y nada, sigamos con esto viento en popa. Creo que va a ser súper interesante hablar de esto y debatir porque además nunca hemos debatido en esencia de qué pensamos uno, o sea, de qué piensas tú y qué pienso yo acerca de lo que es la comunicación con el caballo, ¿no? Entonces, yo no sé si quieres empezar tú, quieres que empiece yo, quieres que empecemos a través de un pequeño cuestionario uno al otro o Sí, cómo lo podemos, ves. podemos arrancar, si quieres. A mí me gustaría saber en qué conceptos básicos de la naturaleza del caballo englobas tú la idea general de cómo comenzar un potro. Pues por lo menos yo soy un poquito comeflor No, no, y tengo como mis conceptos del no, caballo como animal y a partir de ahí no, me puedo explicar un poquito de cómo hago o cómo no, si empiezo supieras o que, cómo creo que aprenden los caballos. no, si supieras que yo también soy medio comeflor en ese sentido porque para mí al inicio, o sea, el inicio del entrenamiento con el caballo, que para mí es el round pen siempre, es una, es muy basado en el conocimiento de la etología aquí. Entonces, para mí al principio es realmente la misma interacción que tendría un padrote hacia un individuo joven en una manada. Ese es realmente mi primera interacción. No sé cómo es la tuya, pero, pero la mía es esa. Y yo digamos que en mi primera sesión lo único que intento es establecer jerarquía y dominio eh, hacia ese potrillo. No sé si me explico. Como si yo, al final, a lo mejor me extiendo un pelo, pero al final uso el rompen donde yo siempre estoy a la misma distancia del caballo, correcto. Eh, por más que ese caballo corra, sí, no, jamás se aleja de mí, por lo tanto en su mente yo soy más rápido que él o tan rápido como él. Y eso me ayuda a mí, bueno, a tener esa comunicación jerárquica. Para eso, para mí es el rompen, está siempre a la misma distancia, el caballo siempre siente que eres más rápido y más hábil que él porque siempre puedes llegar a los puntos antes que él. Entonces, Ok, no sé si ahí tu vamos a ir filosofía. conversando, dando y dando para que nadie se extienda y explique todo, sino Claro, bueno, vamos a ir como con un feedback de cómo lo hace cada uno, qué piensa cada uno. Entonces, como arrancaste por el inicio, por el rompen, igual, yo arranco todos los caballos en el rompen. Yo entro pensando al rompen que el caballo es un animal de manada eso. y que tiene dos instintos básicos, que para mí son el instinto de conservación de energía y el instinto de huida. Entonces yo siempre estoy muy pendiente, uno, que el caballo tenga la posibilidad de huir si quiere huir hasta cierto punto y tenga la posibilidad de conservar energía, que es lo que yo voy a buscar constantemente, que el caballo piense en conservar energía, estar conmigo y deje de pensar en huir. Y como tú lo estás diciendo, el caballo es un animal de manada y como animal de manada es jerárquico. Ellos Sí, establecen jerarquía. Y sí, obviamente cuando tú entras al rompen, ya empieza un juego natural para el caballo sí, de sí, sí. lenguaje corporal, de quién domina a quién o quién está por arriba. Sin hablar de violencia, yo no ejerzo ninguna No, violencia al no. principio, es más que jerárquico, me gusta llamarlo como ganarme la confianza del caballo, que se sienta cómodo conmigo y que me respete sobre Sí, todas sí. las cosas. Porque No, yo entro al rompen siempre consciente de que el caballo, si quiere, me puede hacer daño, si claro, claro, quisiera. claro. Entonces, también le tengo un respeto como un animal mucho más grande que uno, pero el caballo es muy noble. Pero entro con esos principios básicos: conservación de energía y instinto de huida. Estoy de acuerdo, solo que yo, ese proceso mental de imprimir en el caballo las dos ideas de conservación de energía o no, para mí son como pressure and release. O sea, para mí ese es el siguiente, como la segunda sesión. La primera yo trato
sí ser bien jerárquico, y no me refiero a violencia, pero sí poner suficiente presión mental en el caballo como para establecer un orden jerárquico claro desde el primer día. Porque bueno, quiero dejar claro el primer día que yo sé que el caballo me puede agredir físicamente, o sea, es más fuerte que yo y en realidad es más rápido que yo. Pero ese primer día yo creo que el caballo sienta que yo en realidad soy el que es más rápido que él, el que es más fuerte que él, y quiero que piense que yo también puedo ser su amigo, pero también lo puedo joder. Esa es mi idea el primer Tú día. entras queriéndote convertir en el padrote de la manada, por decirlo de alguna El manera. primer día Que yo quiero sienta que está por jerarquizar. arriba de él jerárquicamente. Sí, el primer día yo quiero jerarquizar. Después de ahí entro. La primera conversación es respetuosa, o sea, tampoco es que voy a abusar del caballo, pero todas las señales mías son de, hey, respeta mi espacio, hey, yo domino tu espacio, hey, tú te mueves cuando yo te lo pido, hey, ese tipo de cosas. Y para mí ese ahorro de energía al final, o sea, ese espacio donde le permito salvar energía es al final cuando él decide, uno, permitir que yo entre en su burbuja sin alejarse de mí. Si él se quiere alejar de mí, le voy a dar una razón para que se aleje. Si él me permite estar ahí, descansa. Si él me permite entrar cuando yo quiero en su zona en su espacio personal, entonces no trabaja. Y ahí es donde acaba mi primera sesión. No, yo creo que lo explicamos de manera diferente, pero es ¿Ves? bastante parecido, porque obviamente cuando yo juego a manejar sus dos instintos, yo estoy moviendo, yo quiero mover el caballo todo el tiempo, entonces yo estoy poniéndole presión constantemente para que él se mueva, para que me respete, para que entienda, para que nos entendamos corporalmente, si yo estoy aquí, ¿dónde quiero que tú vayas? Si yo estoy allá, ¿dónde quiero que tú vayas? Y le doy el chance siempre de lo pruebo. O sea, yo le estoy empujando, le estoy dando presión y también le voy a dar la oportunidad de darle un release y ver si él va comprendiendo. Si Tal el cual. caballo comprende, lo dejo descansar, y si el caballo no comprende que yo le estoy dándole la oportunidad de relajarse, vuelvo a presionarlo para que siga gastando energía. Y es como, ¿qué prefieres? ¿Gastar energía o estar conmigo? ¿Qué prefieres? Y en ese juego terminas marcando una jerarquía con el caballo. Tal cual, tal cual. ¿Tú el primer día trabajas con el caballo suelto o ya lo tienes quebrado de jaque, man? Aunque sea el primer día que ese caballo no sepa dar cuerda, por ejemplo, yo soy un poco controlador. Me parece que iniciarlo ya con la jaque mayor un diestro me permite que él entienda más rápido ese juego de dónde estoy posicionado, dónde quiero que vaya, dónde te dejo descansar y dónde te hago mover. A mí me funciona mucho hacerlo así y lo agarran muy rápido. Chévere. Yo empiezo, Lo he yo el probado primer día. suelto y me parece que... Recuerda que a lo mejor hay diferencia con los caballos. Los caballos que están aquí son caballos muy... Coño, que han recibido manejo. A mí no, muy raro que me llegue un caballo así muy salvaje, que haya sido criado totalmente libre. Me han llegado y los manejo exactamente igual, pero en la línea general vienen como dóciles de manejo, ¿no? A lo mejor no saben de acuerdo y eso, pero son dóciles de manejo. No, yo igual, o sea, yo sí venga Intocable o la mayoría vienen de la subasta, ¿sabes? Ya están manejados. Siempre hago el primer día. La primera o las dos primeras sesiones, dependiendo del caballo, las hago así suelto. Por eso mismo, porque quiero que el caballo tenga total libertad de ser completamente honesto conmigo, ¿sabes? No quiero proteger el caballo. A veces siento que lo protejo un poquito cuando uso las jáquimas, porque también los he empezado con una jáquima. ¿Sabes? Teniendo un poco más de control, a veces siento un poquito que si bien puedo trabajar en otras cosas, no, en lo que respecta a la jerarquización de la relación, no logro leerlos claramente. No sé si de verdad está conmigo, no sé si de verdad me quiere a la cara, no sé si de verdad quiere estar conmigo, no sé si de verdad... No los leo tan bien, que los leo mejor cuando están sueltos por completo. Fíjate que a mí me funciona mucho hacerlo así. Me gusta hacerlo así, pues siento que puedo corregir inmediatamente lo que a mí me parece estar mal. A lo mejor en ese primer proceso dejo que el caballo razone menos, puede ser, porque el caballo tengo maneras de llegarle a controlarlo de alguna manera cuando no está haciendo lo que a mí me gusta, pero yo soy muy, muy sutil con la jáquima. Por lo general, intento que esté todo el tiempo suelta. Si imprimo algo de presión en la cuerda es porque estoy corrigiendo algo, no me gustó algo, o él no entendió algo. Pero al final, hablando de tiempo, no sé, yo creo que a mí me resulta eso porque, no sé, 10 minutos, 15 minutos, el caballo está
ya claro de cosas muy básicas como Sí. dónde es la presión, cómo me muevo, qué tanto me acerco, cómo no, con este carajo aquí conservo energía, si no me Sí, sí. mueven. Y es bastante rápido. Sí, no, bueno, y además tiene sentido también que avances rápidamente porque en ese día, esa etapa suelen estar muy receptivos, ¿sabes? No se Todo es quieren nuevo. meter en problemas, entonces los dichos están como que, ok, lo que sea, voy a tratar de aprenderlo lo más rápido posible porque no quiero seguir dando vueltas en esta vaina. Sí, Y hasta cool. ese mismo día, por lo general, empiezo los descosquillos ese mismo día. O sea, siempre trabajo, puede ser con una bolsa o con lo que tenga. Y ese mismo día, si él ya entendió rápidamente lo de las presiones, lo descosquillo, pero yo no me baso tanto en la repetición del descosquilleo. No sé, tío, hay mucho es repite y repite hasta que el caballo se acostumbra a la sensación. Yo Sí, sí, trabajo sí. en la misma tónica. Si yo te acerco la bolsa con lo que esté trabajando y tú te mueves, no te quito la presión, apenas tú haces un pequeño estímulo de medio parar, te quito la presión y la verdad vuelve a ser muy rápido Sí, sí, sí. descosquillar. Sí, lo mismo, yo hago esa primera sesión en la que establezco jerarquía, como te digo. Si la cosa funciona bien, hay caballos que en 5 minutos vienen a mí, ¿sabes? Se vienen del borde del rompén al medio, buscando como que, epa, ¿qué es lo que? Yo suelo siempre moverme de sitio y lo que busco es que tengan los ojos y las orejas en mí. Si tengo eso, ya tengo la atención del caballo, entonces ahí ya pongo la jaque y me vuelvo a ver. Y tú no me has visto empezándolo, pero yo lo hago diferente a lo, o sea, a lo que tú cuentas. Yo si bien no uso mucho la jaque el primer día, soy bien firme el primer día. Es decir, yo quiero que mi caballo, que ya se movió en libertad hacia ambos lados y yo escogí hacia dónde se movía, o sea, ya el caballo sabe que yo lo dirijo con mi cuerpo y la presión que yo le impongo. Entonces yo dirijo la dirección del caballo y con mi cuerpo decido cuándo para y cuándo se mueve en dirección contraria. Entienda que yo empiezo a usar mi voz y el hecho de que yo le quite la presión, ¿sabes? Yo me alejo de él. Entonces, ahí sí uso la Hakima y sí soy bien contundente porque lo que quiero es que mi caballo sienta que cuando yo me muevo, lo desequilibro. No sé si me explico. Cuando yo me muevo y yo jalo la Hakima, yo desequilibro ese caballo. No es un jalón constante ni persistente, pero es firme y es sorpresivo. Es una vaina que hace que, coño, ¿qué es eso? Cada vez que este carajo se mueve, a mí se me mueve el mundo. No sé si me explico. Entonces, Ok. eso a mí lo que me genera en ellos es una súper atención a mí y una súper atención a la Hakim. Ellos no quieren ir al final de la cuerda, ¿sabes? No sé si me explico. Ellos no quieren ir a finalizar esa cuerda. ¿Dónde Pues está? saben que al final de la cuerda hay presión, Hay, pues. hay, hay, hay- Hay una el mundo presión se me fuerte. mueve. Sí, el mundo se me mueve. Yo mejor me quedo aquí y entonces ellos buscan siempre estar como dentro de la Hakim, ¿sabes? No quieren salirse de la Hakim. Que eso es Fíjate un que poquito. yo hago algo similar, pero yo no soy muy de regañar con la Hakima, o sea, llamarle la atención o destabilizarlo con la Hakima. Yo sigo con el mismo principio. Si yo le hago una seña con mi brazo y el caballo no sale, yo lo voy a meter en un círculo, le voy a cansar y le voy a volver a dar la oportunidad. Si yo le doy, si levanto el brazo, que vaya. Si no va, le voy a meter presión para que él vaya sin jalarla el Hakima. Yo por lo general jalo muy poco la Hakima, inclusive para ponerlos a retroceder, prefiero utilizar un estímulo visual que lo haga retroceder que darle toquecitos con la Hakima. No lo uso casi. No, yo uso estímulos tipo, ¿sabes? El extremo de la Hakima, suelo usar una Hakima con una cuerda larga. Ese extremo de la Hakima, siempre que yo me acerque a la grupa del caballo, le indico que se mueva hacia adelante. Siempre que yo estimulo esa grupa, tiene que moverse hacia adelante. Y no es, yo no lo llamaría un regaño como tal, pero sí es Una una llamada de señal, atención sí es contundente. es una señal, es una señal en la que yo espero que haya una respuesta, no hay paciencia, porque como te digo, en esa primera sesión yo sigo considerando que mi intención con él es jerarquizar y hacerle entender que esa Hakima es más fuerte que, o sea, ¿qué pasa? Que si yo jalo cuando el caballo está quieto, cuando está parado, sus 4 pies, sus 4 patas están en el piso, entonces él tiene toda su estructura muscular
rechazar eso, Claro, para donde la claro. quiera rechazar. Pero cuando él se va moviendo y en el aire yo lo desestabilizo, es una vaina que en el cerebro de él es como que, verga, este cara, ¿qué es este bicho? ¿Qué es esta vaina que siento en la cara que, ¿sabes? Que de un momento a otro, cuando este carajo se aleja mío, cuando yo escucho la palabra wow, entonces empiezan a asociar no solo el hecho de que wow es, cuidado que se puede desestabilizar el mundo, sino que wow también es un descanso, porque, si yo no peleo contra esto, aquí respiro. Y ahí sí me doy. Es el mismo principio, por lo que te va atendiendo, es el mismo principio. Yo utilizo a lo mejor más mi lenguaje corporal, porque también si el caballo, eso, yo lo quiero desestabilizar, bueno, voy más brusco yo con mi cuerpo, con mis movimientos o con la punta del diestro a cambiarle el sentido bruscamente sin utilizar mucho la... Pero a mí no me gusta jalonearlos mucho, ¿no? Yo quiero que el caballo su movimiento venga de pensar, de entender de dónde viene el peo. Entonces, bueno, las primeras veces van a reaccionar por mi reacción corporal, a lo mejor encimándomeles o haciéndole moverse con más velocidad, pero siento que el caballo como que lo entiende más rápido cuando él lo pensó y se movió. El momento que lo piensa y se mueve es como que, coño, eso es lo que quiere el huevón cada vez que se me acerca o se me pasa la paleta o está detrás de la paleta y me parece que lo agarran chola. Sí, sí. Yo no lo he probado así y hay cosas como que uno no, como que lo que no conoces no lo entiendes, lo que no has probado no logras definirlo. Aunque son el mismo concepto y es la misma actividad, a mí se me hace difícil enlazar eso porque bueno, porque no quiero, como te digo, no quiero poner a mi caballo a pensar en demasiadas cosas cuando lo único que estoy tratando en ese momento es de jerarquizar. Vendrá, Ok. en mi forma de verlo, vendrá, y yo creo que tú vas como dos pasitos adelante. Eh, en mi forma de pensar, esas primeras sesiones, yo lo que quiero es jerarquizar y establecer que esa Hakiman una, es una presión que la única forma de liberarla es encontrarla. La única forma de liberarse de la presión es, y tú estás haciendo exactamente lo mismo, pero usando tu lenguaje corporal y más como creando un imán contigo, no con las Hakiman, si mal no lo entiendo, ¿correcto? Sí, así mismo, así mismo. Yo quiero que el caballo le quede claro en esa sesión que yo lo puedo movimentar en el momento que él se desconcentra o está haciendo algo que no es lo que yo quiero que haga, que él sepa, es igual, es una jerarquía. Es lo Utilizamos mismo. cosas diferentes, pero al final lo que quiere es que el caballo entienda Es que exactamente lo hay una mismo. jerarquía que él tiene que respetar y hay un lenguaje corporal que él tiene que respetar, un espacio que él tiene que respetar y él se tiene que mover cuando uno le pida de la manera que tú 100%. lo hagas o de la manera que yo lo haga. Al final la pretensión es la misma. Pero yo quiero que en esa primera sesión el caballo le quede bien, bien claro si yo estoy en una posición hacia dónde tiene que ir, si estoy en otra posición donde tiene que ir, qué Sí, sí, sí. distancia tiene que mantener y que sepa que si él no reacciona inteligentemente va a trabajar más y si él Sí, sí. reacciona bien y lo que pensó es lo correcto, va a descansar desde el No, primer bueno, día. yo creo que ellos siempre van a reaccionar. Los caballos, en mi opinión, siempre van a buscar una solución que para ellos es la más inteligente en ese momento. Solo que hay caballos que no tienen ¿sabes? No siempre se les ocurre la mejor solución. Y cuando más me frustro yo es cuando un caballo busca la misma solución a un mismo problema. Cuando no trata de ser, cuando yo incluso trato de cambiar y favorecer la decisión que yo quiero y cambio las condiciones para que la decisión que yo quiero sea la más fácil para él y él sigue Es la más tomando, obvia. Pues. sí, y él sigue tomando la misma decisión. Bueno, es uno de los Es criterios frustrante. de descarte, básicamente, ¿sabes? Es como que, cuidado con este porque este no es Sí, el más. a mí me pasa lo mismo, pero voy al mismo es que realmente entrenar caballos, eso sí lo comentamos un día, son cosas muy básicas, son cosas Es, bastante sencillas. El problema es que hay que sentirlas, hay que tener es tan simple, yo siempre digo que es tan simple que se complica, porque sobrepensamos las vainas y, bueno, eso, es tan simple a Pero veces en que esa se complica. situación que un caballo toma la decisión, siempre quiere ir a la misma decisión y no busca otra salida, bueno, yo le imprimo más esfuerzo a las decisiones erróneas, vas a sudar Sí, más. En sí, algún sí, claro. momento vas a tener que utilizar tu cabeza, pero no lo obligo a ir a la decisión
que yo creo que a la que yo estoy buscando. Yo lo dejo que, aunque sea un caballo fastidioso, que redunde en lo que él quiera redundar hasta que diga, coño, pana, no, déjame por otra vaina diferente porque si no voy a estar en este pero es juego. que hay que tener un tacto ahí, porque obviamente si obligas en esos primeros días, esa solución se convierte que ellos no quieren llegar, porque fueron forzados. Entonces, no, esos primeros días son muy de eso, de leerlos, de entenderlos, de buscar, ¿sabes? Que ellos mismos piensen en su solución y no forzarlas, porque forzarlas es la antigua escuela donde los amarrabas a un botalón y te les montabas. Eso es lo más cercano a eso. Y el caballo O sea, es hoy muy en día, inteligente. Inclusive los caballos testarudos que quieren conseguir la misma, que prueban siempre lo mismo y no piensan mucho, no analizan mucho las vainas. Igual, si tú tienes paciencia y lo trabajas un rato y le vuelves a ofrecer una salida más sí, sencilla y le complicas la otra, llegan a la solución. Unos antes, uno después, pero sí, todos sí, van a sí, sí. llegar a la solución. Y ahí es donde el caballo hace el clic y dice, ah, coño, ya sé más o Sí, menos qué bueno, me quiere este carajo. sí, yo creo, Facundo, que a partir o sea, después de esa primera sesión donde ya tú empiezas a leer estas dos cosas y tal, para mí todas las reacciones en las próximas sesiones se deben a dos principales razones, que son miedo o irrespeto. Siempre. O sea, después de esa primera sesión donde ya yo jerarquicé y en teoría, si yo hice mi trabajo bien, yo soy en quien él confía y quien lo lidera, todas las soluciones a partir de ahí son, todas las decisiones que mi caballo toma, que son las que no quiero, vienen originadas por miedo o por irrespeto. Yo no sé si tú estás de acuerdo con eso o no, Sí, yo estoy 100% de pero acuerdo. Esas son las dos reacciones básicas en ese proceso de entrenamiento. El tema es saberlas leer, porque si tú corriges una, si tú interpretas exacto, una, con lo claro, otro. interpreta que el caballo quiere dominar como si fuese miedo o viceversa y tomas acciones contrarias, ahí es donde se empieza a empastelar un poco la cosa y es lo que a veces a los entrenadores, Empieza a pantelar sí, bastante la cosa. porque el caballo empieza a obtener soluciones que no No, son las que bueno, tienen que ser. no le está, o sea, es justo lo que acabas de decir. Si tú tienes una reacción que no quieres, originada por el miedo, y tú la corriges como si fuera un irrespeto, tú lo que vas es a incrementar Es el correcto. miedo. Y viceversa. Si tú tienes una reacción que es irrespeto y tú crees que es miedo, que eso pasa mucho, siempre, o sea, tú decías Comeflor al principio, esa es la vertiente Comeflor de la interacción con los caballos, que a veces hay gestos y señales de un caballo que la gente interpreta como un gesto positivo y que refuerzan y que termina convirtiéndose en una agresión grave, ¿sabes? Entonces, al principio a mí me parece de las vainas más interesantes y de las vainas a las que más le dedico tiempo y lo que más me facilita año tras año, ¿sabes? O sea, como que Uno lo cuando va eso lo mejorando. A interpreto veces cada vez mejor, leer al es caballo, uno más lo va fácil. mejorando con cada caballo que entrena. Y ya ves tantas reacciones, ya ves tanto que, por ejemplo, a mí me pasa que el año que veo una vaina nueva, de pana casi que, verga, ¿qué será esto? Que ya van 60, 70, 80 y nunca lo había visto ninguno. ¿Qué será? ¿Qué verga será esto? O sea, ¿con qué No, saldrá y este te das loco más cuenta que adelante? el caballo es un individuo. Cada caballo Sí, 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 tiene, 100%. es como un niño, como una persona. Pues cada caballo tiene su Sí, sí, sí. personalidad, su inteligencia, sus modismos, sus reacciones. Todos Sí, sí, está sí. englobado en la personalidad del caballo por su naturaleza, pero son bastante Sí, 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 diferentes sí. unos de otros. Pero bueno, cuéntanos, primera sesión, yo creo que le quedó a todo el mundo claro más o menos qué es lo que hacemos. Segundo día, ¿con qué entras al rompen nuevamente? Yo soy medio loco y yo repito 3 días de lo mismo. O sea, a ver, hay caballos que son. Si mi caballo, yo voy a hacer el primer día, yo voy a arrancar desde ese proceso de jerarquización, estando libre, hasta donde el caballo me diga ya, mentalmente o físicamente. O sea, si el caballo mentalmente veo que algo le está costando mucho, ok, aquí paramos. Y no me importa si eso es que todavía no ponen los ojos en mí, ok, mañana, ¿me explico? Y tampoco me importa si el primer día me dejó poner la silla.
Y si me dejó montarme, me le monto. Y si me dejó, porque me ha pasado y me pasa comúnmente, si me deja sacarlo a la arena, lo saco. No sé si me explico. O sea, ese día, si él me dice que sí y físicamente está bien, porque hay caballos, mano, que en 3 minutos me ponen los ojos. En 6 minutos más, o sea, en 10 minutos, ya las cosquillas desaparecieron y se deja tocar en todas partes. En 5 minutos más, respirando, le puse la cobija y la silla. Mano, y lo caminé y lo apreté y no brincó y me le monté y no brincó. O sea, en 25 minutos tengo ese caballo en la arena. Si él me lo permite, si él me lo da, se lo Sí, recibo. claro, Si claro, él me lo vende, se lo compro. claro. Si no, pues no. Pero para ir como dividiendo el paso, ese segundo día, si mi caballo, siempre retomo donde terminé. Siempre repito todo y quiero confirmar que cada una de las cosas que pedí ayer, porque yo tengo muy metódico y tengo un esquema en mi mente. Entonces yo mañana quiero que mi caballo cumpla esos pasos antes de venir al siguiente. Hay cosas para mí que yo siempre digo que los problemas de los caballos son la aparición de los problemas en los caballos y el origen de ese problema son atemporales. Es decir, no atemporales, no tienen la misma temporalidad. Lo que quiero decir es que cuando un problema aparece, si esta es nuestra línea de tiempo de 0 a 5 y mi problema aparece aquí, el problema no es realmente aquí. El origen del problema no está alrededor del proceso que estamos haciendo aquí. Ok. ¿Te Sigue. saliste? Ok. Son Es, atemporales. sí, porque si el problema aparece aquí, realmente el origen de ese problema no está en ese entorno, en esa situación, está varios pasos atrás. Entonces, yo para evitarme esos problemas, lo que he hecho es ser muy metódico y entender, o sea, identificar lo que para mí son las bases y nunca saltarme eso. O sea, siempre, ok, tengo que tener estos pasos primero para ir al siguiente. Entonces, siempre en la siguiente sesión vuelvo al principio y luego que tengo todo como engranado, yo repito mucho 3 días de lo mismo. Por ejemplo, bro, si son 3 días trotando, son 3 días trotando. No quiero trotar para adelante, no quiero saber nada. Yo lo que quiero es que él siga su nariz. Y no me importa si va mucho para la derecha, mucho para la izquierda. No quiero esos primeros días meter muchas cosas. Lo único que quiero es que mantenga su impulsión y que cuando yo me relaje, él pare. Y no necesito que pare clavando los frenos, necesito que deje de avanzar. Entonces, y soy muy metódico, 3 días, 3 días, 3 días. Por lo menos hasta que tengo todo el lote en un estatus homogéneo. Porque tú sabes que aquí, ¿sabes? Los lotecitos son grandecitos y no Tienen quiero. diferentes etapas, cada uno es medio Muy difícil, fastidioso. muy difícil, muy difícil porque bueno, piénsalo, estás Tú tienes que queriendo. también estar como mentalizado con algo diferente con cada caballo, es un peo. Pues Muy mejor jodido, tenerlos todos más o muy menos jodido. homogéneos y todos los días trabajas más o menos lo mismo con cada uno hasta cierta etapa, me imagino. Sí, sí, y tú, ese segundo día, ¿qué haces? ¿Avanzas más o...? Yo también soy muy metódico, o sea, yo tengo como un paso a paso que a mí me gusta seguir, que lo varío obviamente según la personalidad del caballo, igual que tú. Hay caballos que son muy fáciles y te permiten hacer todo muy rápido y el primer día lo ensillas y el primer día lo puedes montar. Pero yo baso mucho mis inicios en que les quede como bien impreso cuáles van a ser mis principios básicos de ahí en adelante. Entonces a mí me gusta, siempre los trabajo por lo menos 5, 10 días desde abajo, que no quiere decir que no me le monte o que no monte a alguien, pero yo quiero que ese caballo relacione muy bien, uno, mis comandos de voz, Sí, dos, mi lenguaje corporal, dónde estoy. Y yo me fajo mucho en que el caballo, si yo estoy detrás de la paleta, vaya hacia adelante, con alguien sí, montado, puede ser ya con alguien montado, que ahí voy a hacer una pausa porque yo soy comeflor y yo digo que a mí me gusta sentir que el caballo prefiere ser montado, quiere ser sí, montado. sí, Entonces sí, me sí, dicen, sí. Aña, ¿cómo es eso? Eso es como muy comeflor. Y yo creo que no. Uno, cuando el caballo entendió que el trabajo físico es lo que menos le conviene y el descanso es lo más bonito, el caballo empieza a hacerse como un drogadicto, como un vicioso de Sí, sí, sí. complacerte, porque él quiere llegar al release siempre. Sí, Y desde el primer día a mí me gusta mucho imprimirle eso. Entonces,
con la silla yo hago lo mismo. Si se deja ensillar ahí mismo, el mismo día se la pongo. Si es un caballo que no se la deja poner cómodamente el primer día, tengo paciencia, no tengo problema de que es el segundo, que es el tercero, depende del caballo. El caballo me va a decir, pónmela. Y después que tiene la silla, yo quiero que él decida dejarse montar. Y aplico exactamente, por eso digo que es muy sencillo, aplico exactamente lo mismo. Yo te pongo un chamo, si cambio las técnicas, pero yo puedo poner un chamo sentado en la baranda del rompén y yo te doy trabajo y cuando pasas por donde el chamo, yo suelto todo para que tú quieras parar y el caballo no quiso parar, vuelves a trabajar en el círculo y no lo paro yo, no lo paro con la jáquima, no quiero utilizar mi lenguaje corporal para eliminas pararlo. la presión. Sencillamente elimino la presión hasta que el carajo entienda, coño, este carajo que veo arriba de mi cabeza, que para mí no es natural para un caballo ver a alguien encima es como que venga un tigre y le salte. Claro, claro. No es natural sentir ni ver nada encima de él. Cuando el caballo entiende y empieza a parar con al lado de él porque entiende que ahí está el release, le montas una pierna, un poco de peso, no le gustó, vuelve a trabajar, le montas otro un poquito más de peso. Al final el caballo decide, coño, aquí estoy chévere, móntate, prefiero estar con el peso que andar caminando. A partir de ahí, el caballo muy rara vez corcovea porque entendió que esa persona allá arriba, verga, es más cómodo que está trabajando. Y en el interín también le voy diciendo, si estoy detrás de la paleta, vas para adelante, si te paso la paleta, vas para atrás, como te dije, sin andar mucho jalando, sino que él lea el lenguaje. Y empiezo a que el de arriba, en esos 5 días, relacione sus posturas corporales. Ya son chamos que están conmigo hace tiempo y lo conocen, nos podemos intercambiar inclusive. Relaja el cuerpo para que el caballo pare. Si el caballo no para, yo camino y le paso la paleta, él ya lo entendió y empieza el retroceso, él se relaja. Y el caballo ya, digamos que esos principios básicos que los voy a utilizar de ahí para adelante, ya los tiene grabados, porque una de las cosas que yo fomento más en el caballo son las paradas. Entonces yo las empiezo a pensar en cómo las construyo desde el día cero. ¿Cómo voy generando esa sensibilidad al caballo desde el día cero? Hay mucha gente, yo veo, que lo logra desde arriba de la silla de una vez, aunque les tarde unos días más, lo logran también. Pero a mí me gusta hacerlo así. Yo siento que cuando me monto después de esos 5 días, caballos inteligentes relacionan hasta la posición de mis piernas. Yo pruebo ponerle mis piernas por delante de los hombros y ellos relacionan como que fuese mi cuerpo delante de los hombros y empiezan, hay caballos muy inteligentes que empiezan de una vez a recular ya cuando ven las piernas ahí, porque lo han relacionado entre mi lenguaje corporal desde abajo, reafirmándole lo que la persona de arriba le está pidiendo. Y me parece que lo entienden, verga, súper chola. Entonces ya cuando yo me monto a los 5 días o a los 10 días, esos caballitos, los que son buenos, nada más con mis posturas corporales arriba, que ya yo reafirmé con correcciones desde abajo, empiezan a retroceder, empiezan a hacer unas locuras muy rápido. No, el groundwork o el trabajo del suelo, para mí es una herramienta que mucha gente infravalora. O sea, yo creo que, y tengo, digamos, esto muy marcado, y es que va a ser muy difícil para mi caballo hacerlo conmigo en su espalda si no lo sabe hacer conmigo en el suelo. Entonces yo quiero que mi caballo aprenda a mover todo su cuerpo sin peso en su espalda, porque cuando me tenga, si yo se lo quiero enseñar, va a ser mucho más complejo para él. Y otra cosa que se me faltó decir, me salté decirte, es que cuando yo malinterpreto un caballo, por ejemplo, y lo leo y digo, creo que está listo para la silla, y no está, yo no paro. O sea, ya tu decisión se tomó y va para adelante. Sí, porque ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta que me apresuré es porque el caballo me dijo que no. Y si yo dejo que ese caballo ese día me diga que no, mañana va a ser por entonces. Hacen unos pasos importantes. Pero ya sé entonces que es, ok, vamos a tener un pedito aquí, va a ser la silla, se la dejó poner, lo premié y se la quité. Pero yo sí es verdad que si lo leí mal, me la como. No, es que ahí estamos hablando nuevamente de jerarquía. Tus decisiones para el caballo tienen que ser correctas. Y a ver, pasa que el caballo está como muy relajado y bueno, tenía un punto sensible que uno no se percató y cuando lo hace, bueno. Y yo soy igual que tú ahí, ya no hay tu tía. Y estamos en esto y no voy a echar para atrás yo porque si no él me va a echar 5 pasos para atrás. Exactamente. No, y que los caballos se sienten muy cómodos. La verdad es que los caballos en esa etapa se sienten, cuando esas situaciones nuevas aparecen y al final de todo, el release aparece cuando
se quedan quietos y tú estás alrededor, para ellos establece aún más ese liderazgo. Y los caballos, como tú lo dijiste al principio, son animales de manada, necesitan un líder, necesitan Correcto. alguien que los guíe, necesitan alguien en que confiar. Entonces se sienten muy cómodos, ¿sabes? O sea, al final es positivo para ellos superar una situación que les genera estrés, presión mental. Superarla para ellos es una victoria para ellos también, que se sienten, ok, con este espécimen yo me siento, estoy seguro. De hecho, eso es una de las cosas más importantes para mí, crear esos primeros días, esa ética de Ok. trabajo, deseo de complacer y capacidad de enfrentarse, de manejar, o sea, capacidad de tener fortaleza mental para enfrentar situaciones nuevas, porque eso va a ser el resto de su vida hasta que se acabe el show. Enfrentar situaciones nuevas y buscar el release en mí. Eso va a ser, van a ser 2 años de eso. De esto es nuevo, ¿qué hago? Ah, bueno, lo que tú digas, ah, ok, acá. Eso es lo que yo llamo que el caballo se vuelve vicioso a complacerte. Sí, Sentí sí, que sí. contigo están las soluciones. Y el Sí, sí, carajo prueba y se vuelve adicto a complacerte, a sí, buscar sí, ese sí. release, a buscar esa salida de la presión. Otra cosa que nos preguntan o que preguntan siempre por todos lados es, ¿inicias con bozal o inicias con filete y por qué? Yo inicio con una Hakima. Yo tengo una Hakima larga que de hecho más adelante, eh, sabes, te voy a mandar una y la voy a recomendar, de hecho, porque es una Hakima, eh, no es rígida, pero no es tan suave como una cuerda cualquiera, ¿ok? Es una cuerda que mantiene su forma, ¿vale? Y luego el pisador tiene unos 6 metros, 7 metros, ¿ok? Entonces yo tengo muchísimo espacio. O sea, tengo mucha cuerda para trabajar. Con esa misma cuerda yo la sensibilizo, con esa misma cuerda todo. Entonces, esa misma cuerda que uso para desensibilizar, la misma Hakima que uso para quebrarlo los primeros días del suelo, es la misma que uso cuando me le monto. Es exactamente la misma y de hecho, la única razón por la que quiero que sea tan larga es porque hago una rienda, la amarro en la Hakima y me queda una especie de, o sea, de Te cuerda sobra para extra. poder animarlo que haya para adelante Sí, sí, porque los cuando... primeros días yo uso espuelas siempre, yo no soy de los que piensa que me tengo que quitar las espuelas los primeros días. eh, Porque no los toco con las espuelas los primeros días, a menos de que necesite tocarlo. Si lo voy a tocar y es una herramienta que uso, la voy a tocar. ¿Me explico? Pero entonces yo la impulsión los primeros días siempre la genero apretando las piernas sin tocarlas con las espuelas. Pero yo he sentido que como esa zona es tan sensible, a veces su reacción no es salir de esa presión inmediatamente. ¿Me explico? Entonces yo uso siempre un estímulo que no sean las espuelas porque las espuelas molestan mucho más. Y las espuelas son inciertas para un caballo porque es una presión bilateral, pero no entiendes de dónde viene. No sé si me explico. O sea, ellos realmente no entienden de dónde viene eso ni cuál es la solución. Pero cuando algo aparece detrás, siempre los impulsa hacia adelante. Sea lo que sea que Sí, claro, lo los mueva empuja. por detrás, los impulsa hacia adelante. Entonces, yo siempre me gusta asociar un sonido, ¿sí? Yo primero aprieto las piernas, ¿sabes? Los abrazo con las piernas, después hago un sonido y por último uso la cuerda. Entonces, si parten para adelante, alivio todo y los dejo encontrar la parada. Yo lo único que quiero es que ellos entiendan al principio que mi presión en las piernas es para adelante, pero siempre uso como estímulo, o sea, como, como incremento de ese estímulo el whip o la cuerdita o tal. Entonces, esa es a lo que quiero llegar es que uso hacking. No paso Bien, a es como un filete. bozal, pues. No usas Sí, un bozal como tal, pero usas la jáquima como si fuese un sí. bozal. No Ahí paso. dijiste que utilizas esa misma jáquima para quebrarlo. Explícale a la gente porque hay gente que no entiende el término quebrarlo desde abajo Sí, sí, antes de sí, montar. sí. O sea, quebrarlo es simplemente enseñarle dónde está el release de la presión. Es un término derivado de la palabra que se usa aquí, que es break colds, como quebrar otro, y es simplemente eso, amansarlo, whatever, lo que quieras usar. Lo que quiero decir es que la misma háquima que uso para hacer el groundwork es la misma háquima con la que me voy a montar. No voy a pasar al filete hasta que yo no tenga
100% la voluntad del caballo de moverse hacia adelante, 100% la voluntad del caballo de seguir su nariz, impulsarse con los posteriores y dirigir los miembros anteriores en la dirección que su nariz apunta. Y esas dos cosas y flexión lateral, porque yo paro, siempre al principio yo paro a una rienda, a un solo lado, siempre paro así, no paro con las dos manos. Entonces, hasta que yo no tenga eso, que normalmente un día, 3 días, una semana, nunca pasa más de 10 días, la verdad, para tener eso. Si yo tengo eso, en el rompen ya puedo ir a la arena y en la arena ya puedo, ¿sabes? Trabajar en trotar, encontrar su nariz, Cuando tengo eso, ya paso a un filete. Está bien, yo uso la Hakima, no sé, puede ser 2, 3 días, 4 días, dependiendo del caballo. A mí me gusta separar mucho la flexión con movimientos hacia arriba y no hacia atrás. Entonces le enseño desde abajo al caballo. Una vez que yo si levanto la mano, si yo tengo el diestro arriba, él tiene que venir a la flexión. Y se lo enseño desde abajo, primero jalando un poquito horizontalmente, que es la nariz, y lo voy llevando. Uso la mano, la forma de que si fuese mi pierna, o para que él relacione pierna y mi mano arriba con venir. Lo aprenden bastante rápido, depende del caballo, pero ya los tengo flexionando antes de montarme y lo aprenden bastante rápido. Pero yo arranco una vez con filete. Yo puede ser que el segundo o tercer día, si ya el caballo está en ese proceso de tiene alguien arriba relacionando sus posturas corporales con dónde paro, dónde lo tengo de una vez ya no con Hakima, sino con filete, que se acostumbre un poquito a la presión lateral cuando yo quiero que salga del círculo o entre para el otro lado. Al final, a mí me parece que el bozal o la Hakima, desde mi punto de vista, es como más confuso, porque hace presiones en la nariz, abajo, a un lado, o sea, y te incita más a jalar. Y yo soy muy de no querer jalar al caballo. Yo soy muy de querer que el caballo se sensibilizarlo lo más que pueda. Entonces, no uso bozal, no uso la Hakima, prefiero irme de una vez con el filete, no jalo, porque el caballo cuando yo me monto ya entiende del lenguaje corporal del que está arriba y sabe más o menos que si pones peso en los estribos y pasas un poquito las paletas, él tiene que retroceder, y si no viene yo lo ayudo con el filete. Y utilizo siempre el filete en ángulos obtusos. Nunca voy a jalar con las dos manos para que el filete haga esta posición en la boca. Y me parece que es mucho más claro para el caballo sentir un estímulo lateral en un punto fijo y no que el bozal le esté tocando en todos lados. Me parece que lo entienden como mucho más rápido. Y el filete no tengo que aguantar mucho, no jalo mucho. Si el caballo yo hago la postura y no para, yo voy a utilizar el filete bien plano. Lo único que le voy a poner es como una barrera para que no vaya para adelante, pero no jalo. Y la sostengo un poquito hasta que el medio empieza a retroceder y suelto. Yo lo que busco es sensibilizarlo y que siga su nariz. Pero no quiero que tenga estímulo, no quiero que tenga confusiones arriba, abajo y en ninguna parte del hocico. Quiero que la seña sea clara. Ojo, hoy en día lo podría hacer con un bozal, porque uno tiene mucha experiencia y usa las manos diferentes, pero yo creo que el bozal te incita a tener que jalar o a meter más presión de la necesaria, o no sé, son ideas mías. Yo lo que pasa es que, como te digo, con ese ejercicio que llevo al principio de desequilibrio, los caballos no quieren seguir cosas. No sé, yo te perdí, te escuché entrecortado. Tú también te escuchas entrecortado, pero yo creo que ya está bien. Bueno, sigue. Yo te escucho muy entrecortado, pero dale. Yo te escuchaba como un poco de eco, pero no, yo creo que está bien. Te decía que yo con ese ejercicio que hago al principio, en el que los desequilibrios, ellos realmente no quieren salir de ese filete, ¿sabes? Entonces, yo por el contrario, de ese bozal, yo por el contrario siento que esas primeras ondas con el bozal son súper sencillas, porque yo no paro el caballo. Entonces, mi caballo solo tiene una solución a la presión y es siempre lateral, ¿sabes? Siempre es lateral, no tiene ningún otro. Y en este momento yo me preocupo si va aquí o va aquí. En esos primeros días solo quiero que siga su nariz. Entonces, a mí se me hace mucho más sencillo esos primeros días con él. Se me hace muy fácil usar la Hakima, porque ese es el primer ejercicio que te digo que los desequilibra, los hace ellos querer estar siempre dentro de esa Hakima. Ok. Volví.
¿Todo bien? Bro, te decía que tú me dices que haces un alas vertical o algo así, me estabas explicando. Correcto. Me Pero dijiste eso es que abajo. Cuando tú no, yo lo hago arriba. Yo antes Quería de decirte montarme eso. como que le enseño a flexionar un poco, que al final Sí, es muy sencillo explicárselo desde arriba, pero sí. No, bueno, yo obviamente lo hago desde abajo, pero desde arriba para mí hay dos formas, o sea, las únicas dos soluciones, los únicos dos jalones que yo voy a hacer con mis manos son, uno, cuando estoy avanzando hacia adelante y le pido que pare y para, que no jalo por ningún lado, cuando para, entonces jalo, ¿ok? Que él sepa que la flexión es el descanso, ¿vale? Eh, y para mí otro muy diferente es jalar lateral. Mucha gente suele parar los caballos lateral. Y para mí, lo que yo quiero es lo siguiente. Si yo hago así, quiero que mi caballo se flexione y deje de mover las cuatro patas. Cuando mi caballo deja de mover las cuatro patas, hay release. Yo flexiono de nuevo y mi vector de fuerza está jalando ese caballo hacia arriba, ¿correcto? No sé si me estoy explicando. Pero cuando yo abro la mano, quiere que vaya. mi vector de fuerza está jalando mi caballo hacia donde la nada. Entonces ahí sí puedo usar uno, el resto de mi cuerpo para estimular los hombros o mi pierna para estimular los hombros y salir hacia donde estoy apuntando. Bueno, Solo no, quería. lo interpretamos y lo hacemos exactamente igual, Sí, exactamente sí, igual. sí. Yo utilizo igual el one rein stop hasta que el caballo pare sus cuatro patas. Yo lo podemos utilizar a lo mejor en momentos diferentes. Yo relajo mi cuerpo, si el caballo no paró, le doy un chance, porque es un Ah, potrillo. igual, Yo le igual. doy su tiempo, yo no Igual quiero que tampoco lo tenga voy una a dejar que reacción corra. Sí, sí, inmediata. sí, sí. No, no, no. No, obviamente, pero yo le doy su chance y veo si él está pensando en parar o no está pensando en Sí, parar. sí, sí, Si él no sí. está pensando en parar, lo voy a traer lateralmente hasta que pare sus cuatro patas y ahí le voy a dar el Sí, sí, release. sí. Pero Sí, es como una consecuencia de no escuchar mi cuerpo que le está diciendo, para, relájate. sí, Y también como algo también de emergencia, ¿no? Porque bueno, se pueden asustar, sí, pueden sí, hacer sí, sí, cualquier cosa y van a la sí, sí, flexión sí, sí. lateral, igual hacia arriba, porque no, yo quiero separar la reunión o la flexión, como lo quieran llamar, depende de cómo lo trabaje, Sí, con el retroceso o con salir lateralmente. sí, sí, sí. Entonces, sí, la separo mucho. La flexión va a ser siempre para arriba y para atrás es para atrás y lateral es Sí, lateral. sí, Que el sí, sí, caballo lo sí. tenga blanco y negro, no confunde una cosa con la otra. No reúno nunca lateralmente, no busco la reunión del caballo. Quiero que el caballo tenga bien separados esos conceptos. No, Porque aparte yo no uso. más adelante lo voy a necesitar. Si yo Sí, sí, estoy sí. enseñando ya a un caballo a espinar, por ejemplo, es muy difícil conseguir una buena postura y ayudarlo a tener cadencia y bracear bien si él no tiene esas cosas separadas. Ahí es donde empiezan Sí, los sí, caballos, sí, sí, ahí sí. para atrás y botar el culo. Pero si él lo tiene bien separado y tú ves hacia arriba, es reúnete y Sí, sí, sí. lateralmente vamos a entrar en el círculo. Por poner un ejemplo, ya cuando estás intentando construir algo, pero son las bases que te estoy metiendo desde el principio. Me gusta que tengas bien claro y separado que no confunda uno con el otro. Sí, no, exactamente igual. Yo quiero que como que sea muy simple al principio y luego más adelante podemos irnos complicando cuanto lo vayamos necesitando. Yo lo reúno hasta un mes, 2 meses con el filete. Yo, para mí la reunión viene natural. Pero yo creo que esto, ¿sabes? O sea, yo creo que si nos extendemos aquí, hacemos un capítulo de 4 horas porque de aquí para adelante se desglosa esto en muchísimas otras variantes que yo creo que lo podemos seguir hablando, pero ya vamos para 1 hora y yo creo que para mí sería interesante cerrar con una pregunta. Cuando tú estás empezando un caballo, ¿verdad? Eh, hay dos factores que yo evalúo que son capacidad física y mental, ¿sí? ¿Qué priorizas tú? ¿Qué crees tú cuando tú ves ese caballo? Eh, ¿Qué te da más, qué te genera más confianza? ¿Sentir un caballo que físicamente te demuestra que es muy bueno o que mentalmente es muy receptivo? ¿Hay alguna de las dos que tú ponderes más que la otra? Sí, yo prefiero 100% un caballo con entrenabilidad, un caballo con disposición. Lo primero que uno ve es conformación, pero después cuando tú ya estás arriba, tú sientes si el caballo es habilidoso, tú sientes si el caballo tiene voluntad, si tiene, yo lo que llamo entrenabilidad, un caballo que quiere trabajar, que se deja guiar, que busca soluciones inteligentes. Yo creo que caballos mal conformados con mucha entrenabilidad llegan más lejos que caballos que son habilidosos pero tienen una mala cabeza. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que
no hay nada como ese deseo de complacer de un caballo y sí, hay caballos que a veces tienen tanta voluntad de hacer las cosas bien, de complacer al jinete, que eso se sobrepone a las limitaciones físicas que puedan tener. Y para, Pasa en todos los deportes, ¿sabes? Hay caballos que tienen un corazón que no les... sí, totalmente de ¿Perdón? acuerdo. Pero yo separo, yo estoy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo, pensamos igual. Pero a mí me gusta separar la inteligencia de la voluntad o de la entrenabilidad. Porque hay caballos que son muy inteligentes, que 100%. tú los Sí, sí, sientes, que sí. consiguen soluciones e inventan soluciones, pero Sí, no sí. Pero no tienen ética de quieren. trabajo. Es correcto. Entonces, Sí, sí, la sí. entrenabilidad, el concepto de entrenabilidad, un caballo que quiere hacer las cosas, que se deja guiar, que tiene voluntad, que pone corazón, lo prefiero 10 veces Sí, más sí, que sí, uno sí, sí. súper bien conformado y súper inteligente. Sí, 100%, 100%. Bueno, chamo, Bueno, yo creo que queda bastante claro cómo hace las cosas todo al principio, cómo la hago yo. Hay cosas grises, porque bueno, uno no habla exactamente de tiempo, no habla exactamente de detalles, pero quiero que las filosofías con las que nosotros iniciamos los caballos o pensamos en el caballo como un animal y de ahí arranca todo este proceso de etología, de biomecánica y de esos conceptos, creo que quedan bastante claros en líneas generales, cómo lo pienso yo, cómo lo piensas sí, tú, en qué compartimos y qué diferenciamos. sí, a veces es muy difícil resumir, ¿no? Todo eso en una conversación y a mí a veces me cuesta un poco hablar de esto porque se presta a veces a malinterpretación, ¿sabes? Cuando los oyentes no tienen los mismos conceptos, a veces es difícil de entender, ¿no? Pero bueno, igual es bonito compartirlo y seguro que mucha gente tendrá dudas y podrá preguntarnos y nada, eso Es es que lo hay interesante. gente Y además, que lo cool es compartirá lo que que queda estamos mucho hablando. por hablar, ¿sabes? Sí, sí, no, estos son temas muy largos, pero bueno, ya nos hemos extendido bastante. Aquí hay gente que compartirá lo que decimos, hay gente que a lo mejor no entiende mucho, hay gente que lo hace totalmente diferente, pero bueno, son las experiencias nuestras y cada Sí, uno sí, sí, explica sí. desde lo que le funciona, de lo que ha Exactamente, aprendido y de lo que ha vivido con exactamente. los caballos. Cada quien después revisará sus métodos, sus resultados y armará su propio concepto Tal cual, si va a tal entrenar cual, un caballo. tal cual. Bueno, Carlitos, Bueno, interesantísimo. Esto da sí. para hablar No, tres largo y días. tendido, pero hay que ir fraccionándolo porque 3 días. nadie se va a calar una hora Sí, y yo creo pico que de sí, son conversación. conversaciones largas y yo creo que ojalá las personas que nos siguen, que siempre comentan cosas por ahí, escojan un poquito los tópicos y nosotros podamos ser, ¿sabes? Como estar más en un círculo en el tópico porque es muy largo si hablamos de todo el proceso de entrenamiento, ¿no? Pero nada, muy interesante compartir contigo y hablar de estos temas. Uno siempre refuerza lo que uno piensa y lo lima y ¿sabes? Lo moldea escuchando cosas de otras personas. Nada, te agradezco por tu tiempo una vez más. Creo que estoy muy emocionado de seguir haciendo esto. Tengo muchísima energía para seguirlo haciendo, así que nada, muchísimas gracias. Eh, por mi parte, bueno, invitar a la gente que nos sigue a darle me gusta, a comentar, a seguir las redes sociales, YouTube. Los capítulos están completos en YouTube, así que acérquense por allá, comenten. Y nada, los dejo con Sí, ya Facundo para que nos participar despida. para una idea de qué quieren ver. También podemos Sí, en sí, algunos montar videos de cosas que quieran y conversar sobre el video nuestro o videos de otra persona. Y, sí, sí. bueno, participen y denos ideas y con gusto seguro vamos a estar aquí divirtiéndonos y hablando un poquito. Dale, Seguro Carlito, que sí. gracias por todo. A Un ti, bro, abrazo. que estés muy bien. Estamos en contacto. Chao. Muy bien, buenas noches.